En esta imagen podemos ver una persona que está gritando, tal vez aterrorizadamente. Para la cultura occidental es muy fácil detectar esta emoción. Aunque esta fotografía no tenga contexto alguno, podemos decir que Serena está experimentando un dolor muy grande. Espera, ¿Serena? ¿Serena Williams? En realidad, es una foto tomada en el Roland Garros de 2015, mientras competía por el título frente a Lucy Zafarova. La imagen que se mostró es del momento exacto en donde Serena realiza una anotación que le da la victoria del set y por ende gana el juego. Pero entonces, ¿por qué si como cultura creemos que las configuraciones faciales nos dan toda la información necesaria para detectar las emociones? En este caso no lo fue. Pero no te preocupes, si también te equivocaste, todo tiene una explicación y en este video intentaremos explicarlo. Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Ciencia Cognitiva, 2022. Bueno, ahora volvamos a la imagen inicial. Ahora que ya sabes cuál es el contexto, tu percepción ha cambiado sutilmente y es de entender. Tal vez no lo has notado, pero al iniciar el video, la primera emoción fue de terror o de una mujer aterrorizada. De esta manera, tu cerebro ha hecho simulaciones faciales de personas que han tenido miedo. Y sí, todo esto pasa sin que nos demos cuenta. Ahora bien, en este momento tu contexto de la fotografía tiene otro sentido. Tu cerebro ha aplicado conceptos de emociones pertinentes al contexto como el ganador o un partido de tenis. Pero ¿y qué son los conceptos emocionales? Para entenderlos tenemos que hablar del contexto. En la vida real solemos encontrarnos rostros asociados a un momento y lugar, algo que claramente esta imagen no tiene, ya que de por sí hemos eliminado el color y el fondo y solo hemos señalado su rostro. Ahora agreguemos un poco de color. Tu percepción ha cambiado considerablemente. Estos detalles hacen que nuestro cerebro haga uso de conceptos concretos para simular y construir una percepción completa de una emoción. Y si aún no ha cambiado esta percepción, mira la figura completamente. Ahora ya podemos percibir el triunfo de Serena en lugar de terror. De hecho, dependemos de los conceptos emocionales cada vez que otra persona siente una emoción. Es decir, necesitamos un contexto previo de, por ejemplo, el concepto de tristeza. Para poderla interpretar, tenemos que tener el concepto como tal, mismo poderlo reconocer visualmente. Para interpretar el miedo es necesario tener un concepto previo de él, y no solo unos ojos abiertos que expresan miedo. Ahora bien, ¿por qué creemos que el observar los gestos de una persona nos darán una completa detección de su emoción? Para ello, tenemos que hablar de la visión clásica. De acuerdo a esta, no necesitamos conceptos de emoción para percibirlos, ya que es innato del ser humano, es decir, de nuestro nacimiento contamos con esta capacidad para reconocer las emociones, algo que no es cierto. Y para demostrarlo utilizaríamos el mismo método por el cual en un principio fue obtenida esta visión clásica. El método de las emociones básicas, creado por Sylva Tompkins, Carroll Izard y Paul Ekman, fue diseñado para estudiar el conocimiento de las emociones. En cada prueba, un sujeto mira la fotografía, previamente preparada por un actor, el cual representará una expresión de una emoción en específico. Asimismo, esta imagen va acompañada de un texto, en el cual se debe elegir la emoción que corresponda al gesto de la imagen. Pero para que lo entendamos mejor, hagamos nuestro propio experimento. Observemos la siguiente imagen y deduzcamos cuál es la emoción que representa. Tenemos 5 segundos. Muy bien, un poco fácil, ¿verdad? Y no es de extrañar, como sociedad occidental estamos entre el 85% de las veces en que se ha acertado correctamente, e inclusive sociedades asiáticas tales como China, Turquía o Malasia han acertado un 72% a esta prueba. Entonces, no es de extrañar que en consecuencia se pueda concluir que las expresiones faciales se reconocen universalmente. Pero, ¿y si tan solo modificamos levemente el método de las emociones básicas? Para la siguiente prueba quitaremos la lista de nombres de las emociones. Tendremos 5 segundos para detectar esta emoción. Un poco más difícil, ¿verdad? Si dijiste desprecio, estás en lo correcto. Si no, tranquilo, no es de extrañar.
El porcentaje de éxito de los sujetos que fueron encuestados cae en picada a casi un 58% cuando se elimina esta variable de la prueba. ¿Y por qué un cambio tan pequeño supone una diferencia tan grande? Esto se debe a una técnica llamada elección forzada. Las palabras no solo limitan las opciones disponibles, sino que incitan al sujeto a simular configuraciones faciales para los conceptos emocionales correspondientes, y de esta manera ver ciertas emociones o preactivando ciertas regiones del cerebro para reconocer dichas emociones. Cuando viste el rostro de Serena Williams, implícitamente he estimulado tu cerebro diciendo que la mujer gritaba aterrorizada. Su simulación ha influido en el input sensorial de la expresión significativa y de esta manera se han activado los conceptos emocionales que caracterizan un rostro, en este caso aterrorizado. De esta manera podemos reconocer que los nombres de las emociones invocan estos conceptos emocionales, correspondientes al categorizar los rostros que ven, y en gran medida pueden ser los responsables de producir lo que llamamos la percepción de una emoción universal. Como parte final y para reducir aún más la percepción de las emociones, en esta prueba se presentaron 2 fotografías a cada sujeto, una junto a la otra y sin ningún texto, y se le preguntó si las personas expresaban la misma emoción. La respuesta esperada era tan solo sí o no. ¿Y qué crees? Los resultados de esa comparación fueron reveladores. Los sujetos solo pudieron identificar el 42% de las veces correctamente. Ahora bien, como parte final del experimento y para constatar el poder de los conceptos emocionales, se le planteó a la estudiante de doctorado Maria Grendon viajar a África acompañada de la psicóloga cognitiva Rose Robertson y así estudiar la percepción emocional de una tribu conocida como los Imba. Conducieron cerca de 12 horas para llegar al campo de la base Opuwo, quedando en claro que la vida de los Imba no tiene nada de occidental, ya que ellos hablan otuereo y no tienen lenguaje escrito. Parte inicial de la prueba, María había creado un juego de 36 fotografías con actores de piel oscura, con el fin de clasificarla. Y como se esperaba, los Imba lograron separar los rostros occidentales de los que se parecían a los suyos. Pero cuando se les pidió que agruparan las caras en función de las emociones, los Imba colocaron todos los rostros sonrientes en una sola pila y la mayoría de los rostros con los ojos abiertos en otra. Además de esto, hicieron muchas pilas diferentes con mezclas de los rostros restantes. Ahora bien, si la percepción de las emociones fuera universal, los sujetos Imba deberían haber agrupado las fotografías en 6 pilas. Así pues, estas 2 investigadoras no consiguieron ninguna prueba de la percepción de las emociones universales. Pero como un solo estudio puede reputar a tantos estudios que se han hecho acerca del método de las emociones básicas. Por ejemplo, otro grupo de investigadores encabezados por la psicóloga Disa Sauter habían visitado a los Imba muchos años antes y habían comunicado pruebas de reconocimiento universal de las emociones. Sauter y sus colegas habían usado sonidos vocales, risas, gruñidos, suspiros, entre otros, en lugar de fotografías, y ofrecieron relatos breves sobre las emociones traducidas al idioma Imba. Los Imba lo hicieron suficientemente bien como para que Sauter y sus colegas concluyeran que la percepción de las emociones es universal. Pero al comparar estos 2 estudios, porque Sauter y su equipo observaron la universalidad mientras que Maria Grendon no había encontrado el más mínimo rastro de ello. A finales de 2014, Sauter y sus colegas revelaron que en su experimento incluían un paso extra que nunca había sido publicado originalmente. Cada vez que los participantes Imba escribían algo diferente del concepto emocional inglés, recibían un feedback desfavorable y se les decía que lo volvieran a intentar. Y obviamente los sujetos que no eran capaces de ofrecer la descripción esperada eran eliminados del estudio. De hecho, a los participantes Imba no se les permitía oír ningún sonido y mucho menos elegir, hasta que habían comprendido los conceptos emocionales ingleses correspondientes. Pero no todo difiere en la investigación realizada por Sauter y por Grendon, ya que hay algo que es importante recalcar. Es el hecho de una categoría emocional en la que las personas parecen ser capaces de percibir sin la influencia de los conceptos emocionales. Esta categoría es la alegría. Personas de numerosas culturas están de acuerdo en el que los rostros sonrientes y los sonidos de risas expresan alegría. Por tanto, alegre podría ser lo más cercano que tenemos a una categoría emocional universal. Pero al mismo tiempo, esta afirmación también puede ser refutada. En primer lugar, alegría es la única categoría emocional agradable que se estudia con el método de las emociones básicas, y obviamente para los sujetos es trivial distinguirla de las categorías negativas. Y si consideramos los registros históricos, entendemos que tanto los griegos como los romanos antiguos no sonreían espontáneamente cuando se sentían alegres. Es más, la palabra sonrisa ni siquiera existe en el latín o el griego antiguo.
Sonreír fue una invención de la Edad Media y la sonrisa, enseñando los dientes y arrugando los ojos, no fue popular hasta el siglo XVIII, cuando la odontología se hizo más asequible. En palabras de Mary Beard. Con esto no quiero decir que los romanos nunca curvaran las comisuras de los labios formando lo que se parecía mucho a una sonrisa. Naturalmente que lo hacían. Pero, en Roma, esta mueca no significaba mucho en la gama de gestos sociales y culturales significativos. A la inversa, otros gestos que hoy significarían poco para nosotros tenían una carga de significado mucho mayor. Quizás en los últimos centenares de años, sonreír se convirtió en un gesto universal y estereotipado que simboliza la alegría, o simplemente sonreír de alegría no sea universal. Los conceptos emocionales son el ingrediente secreto que hay detrás del éxito del método de las emociones básicas. Estas configuraciones faciales parecen ser reconocibles universalmente como expresiones emocionales cuando en realidad no lo son. Lo que sucede es que todos construimos percepciones de las emociones de los demás, aplicando nuestros propios conceptos emocionales a sus cuerpos y a sus rostros en movimiento. También aplicamos conceptos emocionales a las voces y construimos la experiencia de oír sonidos emocionales. Y nos parece que las emociones son emitidas por el rostro, la voz o cualquier otra parte del cuerpo y que simplemente las detectamos. Si el ser humano realmente tuviera una capacidad innata para resolver las expresiones emocionales, eliminaría del método las palabras relacionadas con las emociones y no debería tener importancia, lo cual pone en duda las conclusiones de todos los estudios realizados usando el método de las emociones básicas, ya que se conduce a que las personas construyan percepciones emocionales de estilo occidental, es decir, la percepción de las emociones no es innata, sino construida. Si examinamos a fondo los experimentos interculturales originados en los años 60, podemos detectar indicios de que los elementos conceptuales del método de las emociones básicas propiciaron que los resultados dieran la apariencia de universalidad. Y si indagamos de las 7 muestras que usaron sujetos de culturas remotas, tan solo 4 dieron pruebas sólidas de universalidad, mientras que estas 3 muestras contrarias no se publicaron y solo aparecieron en capítulos de libros o como una forma inferior de publicaciones ante el mundo académico. De esta manera se creó un avance en la investigación de nuestra naturaleza humana subyacente y crearon el marco para la avalancha de estudios que vinieron años después, eliminando del diseño experimental una condición clave de la universalidad, pero aún así presentándola como un hecho. Cuando contemplamos el desarrollo histórico de este método, observamos que las 6 expresiones faciales básicas no fueron un descubrimiento científico, sino que las estipularon los arquitectos occidentales del método de las emociones básicas. Estas poses faciales no tienen ninguna validez conocida y los estudios que usan métodos objetivos como el EMG facial y la codificación facial no encuentran pruebas de que la gente haga rutinariamente estos movimientos en la vida real. Pero aún así hay científicos que han o siguen usando el método de las emociones básicas. Después de todo, ofrecen un resultado muy consistente. Es más, los numerosos estudios interculturales que se han hecho con el método de las emociones básicas indican algo más apasionante. ¿Puede ser fácil enseñar los conceptos emocionales a pesar de que existan barreras emocionales? Visto lo fácil que se enseñan los conceptos emocionales occidentales en cada una de estas pruebas, también existe el peligro de usar estereotipos emocionales occidentales en la investigación cultural. Por ejemplo, psicólogos de todo el mundo evalúan y tratan déficits emocionales en personas que sufren trastornos mentales apoyados con este método. O la creciente economía global de dispositivos y aplicaciones desarrolladas para leer emociones humanas también presupone su universalidad, como si las emociones se pudieran leer en un rostro o en pautas de cambios corporales en ausencia del contexto, con la misma facilidad con las que se leen palabras en una página. A la larga, el continuo uso de este método propiciará los conceptos emocionales occidentales en el mundo, y así pues, más que buscar una universalidad, se creará una universalidad. Ahora podemos tenerlo todo claro. El hecho de que las emociones universales no son un hecho absoluto nos dan la prueba para fomentar la teoría de la emoción construida, una explicación alternativa y con todas las de la ley para explicar el misterio de las emociones humanas.